José Luis Pérez Guadalupe. ¿Cómo está, señor Pérez Guadalupe? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Patricia, Renato? Buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. A sus órdenes. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿cuál es el problema con la forma como se ha designado al nuevo comandante general de la policía? Se habló incluso de una huelga policial. Hay varios altos mandos que han renunciado en desacuerdo con esta medida y va a quedar en una crisis coyuntural o podría ir a mayores. ¿Cuál es su percepción? Y solo para añadir, hay 14 exministros del Interior que han firmado un documento, ¿no?, mostrando su preocupación, entre los cuales precisamente figura José Luis Pérez Guadalupe. Gracias por las preguntas. A ver, trataré de ordenar un poco. Y somos 15 los que firmamos, 15. Incluyendo Rospigliosi, que era muy amigo del actual ministro, y el general Romero Fernández, que justamente era comandante general cuando se dio esta ley, o sea que la conoce muy bien. A ver, el tema... digamos, el presidente tiene la potestad de nombrar al director general de la policía, ahora comandante general, igual que las Fuerzas Armadas, sí. Pero la ley dice dentro de una terna. Es exactamente igual que en las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente nombra, sí, pero dentro de los 3 primeros del escalafón. Eso es el marco general que todo el mundo acepta y todo el mundo lo interpreta. ¿Qué ha pasado ahora con la policía entonces? Si esto está tan claro, porque toda atribución constitucional está dentro de un marco jurídico. Y es exactamente lo que le pasó a Kuczynski con el indulto a Fujimori. ¿El presidente tiene la potestad constitucional de indultar? Sí, pero dentro del marco que dice la ley. Por eso que Fujimori ahora está preso. Entonces, hay una ley que es ahora la del artículo 8 y aquí la tengo, de la ley 1267. Esto tiene su origen en el 2015, cuando yo estaba de ministro, y por eso que he salido a intervenir tanto, porque nosotros fuimos los que incluimos ese párrafo en la ley. ¿Y qué tomamos como referencia? No descubrimos el agua tibia, sino que tomamos el mismo artículo que figuraba en las Fuerzas Armadas. Es decir, el presidente elige dentro de los 3 primeros. El 2016 tuvo un cambio, y yo creo que razonable. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en los tenientes generales. Igual que en la Marina no se habla de contraalmirantes, sino se escoge entre los vicealmirantes, y en el Ejército igual, no se escoge entre los generales de brigada, sino entre los generales de división. Y nosotros pusimos entre los tenientes generales. Pero en 2016 se especificó porque se partió de un principio de realidad. ¿Y qué pasa si no hay 3 tenientes generales? Se acude a los generales. Bueno, hay que ponerlo por la ley. Y eso es lo que pasó, y después voy a terminar con el artículo 7 del reglamento por si hubiese alguna duda de interpretación. Lo que pasa es que en el artículo 8 hay un párrafo, y ese es el tema de discusión, creo, central, por eso que me permito leer, por favor. Dice: cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por causa de renovación de manera excepcional e inmediata. Y eso todo el mundo lo entiende. ¿Por qué? Porque es el mismo artículo 8 que dice arriba dentro de los 3 primeros, o sea, dentro de la terna. Y si el menos antiguo de la terna se escoge, entonces los otros 2 pasan a retiro. ¿Qué es lo que ha habido ahora? Y lo he escuchado al ministro también ayer en los programas. Ha tomado este pedazo del artículo 8 como si fuese un artículo aparte y ha tomado como una segunda opción. Y no hay segunda opción, señores. O sea, es falso que sea o eliges entre los 3 primeros o eliges a quien te dé la gana. O sea, cuando el presidente José Luis, por ejemplo, dice que ese párrafo tiene sentido ante una estructura, un cambio de estructura ordinaria, pero que en este caso se está hablando de un cambio extraordinario, ¿esa interpretación te satisface? Para nada, ni a mí ni a nadie. Es decir, lo único que dice acá excepcional es cuando van a pasar los 2 de adelante a renovación de manera excepcional inmediata, pero se refiere a que los 2 primeros pasan a retiro, no a todos. Y esa norma, Patricia, Renato, se ha cumplido escrupulosa. Y esta es para mí la madre del cordero, ¿eh? O sea, esta mala interpretación, si quieres llamarlo en términos montesinistas, interpretación auténtica, es lo que ha originado todo y se han agarrado de este pedazo. Pero lo que quiero decir es que este pedazo lo incluí yo en la misma ley, por eso que sé perfectamente lo que quiere decir, y es tomando el espíritu de lo que se ve en las Fuerzas Armadas. Repito, se modificó porque en el texto original que nosotros pusimos decía teniente general, y tiene razón.
puede haber generales, porque en este caso, por ejemplo, solamente habían 2 tenientes generales. Pero si quedara alguna duda jurídica, porque este es el tema, digamos, fundamental, la interpretación de esta ley, que creo que primero antes de interpretarla habría que leerla, si hubiese alguna duda, el artículo 7 del reglamento, que es del año pasado, solamente el año pasado, dice lo siguiente para cerrar esta parte jurídica. La Comandancia General, porque ahora se llama Comandancia General, su designación recaerá de entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En caso de no alcanzar la disponibilidad de teniente general, la terna, sigue hablando de la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. O sea, ahí el artículo 7 cierra esa idea principal, ¿okay?, que se planteó desde el inicio y que se ha cumplido escrupulosamente. Es decir, a lo que voy es, todas las personas que estamos implicados en este tema lo entendemos de esa manera. Todas las Fuerzas Armadas, ayer he escuchado al general Quiabra también, después de un debate que tuve con Guido Costa en Canal N, y al exministro Jorge Nieto, en la misma línea que estamos indicando ahora. O sea, vamos a ir a una pausa, José Luis, y le hacemos unas últimas preguntas sobre las consecuencias que puede traer esto, porque ayer el presidente Sagasti ha dicho que no van a dar marcha atrás con lo decidido. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos conversando con José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior aquí en la rotativa del aire, y hablaba Pati antes de la pausa, José Luis, respecto de lo que va a ocurrir ahora con la incomodidad que se ha generado por la forma en que se han hecho los relevos en la policía. Yo escuchaba a unos generales la semana pasada. Algunos hablaban del tema de una probable huelga, otros señalaban que existe un enorme malestar en el cuerpo policial. Ayer el presidente, sin embargo, dijo que sus fuentes señalaban que había más bien una conformidad con lo que se ha hecho, porque la molestia más bien era con algunos generales acusados de corrupción o envueltos en algún tipo de mala práctica. ¿Cuál es la realidad? Digamos, ¿cuáles son las fuentes que usted tiene? ¿Qué está ocurriendo al interior de la institución? ¿Están al revés? Gracias, Renato, por la pregunta. Recordemos que nuestra policía, igual que las Fuerzas Armadas, son instituciones jerárquicas y por primera vez en la historia hemos visto que 3 tenientes generales renuncien ante el presidente de la República y le digan en su carta: señor presidente, usted ha incumplido la ley de la policía. Es la primera vez que un comandante general de la policía, en el momento de la juramentación y el relevo, le diga al ministro del Interior en su propia cara: ok, usted está incumpliendo la ley y este acto es inconstitucional. Es la primera vez que excomandantes generales de la policía se unen para decir efectivamente todos esto es ilegal. Es la primera vez que 15 exministros de 4 gobiernos nos hemos juntado para decir lo mismo. Es decir, no puede ser que todos estemos equivocados. Y ahí creo que hay unanimidad entre todas las personas que conocemos este tema, y ahí, incluyendo también de las Fuerzas Armadas, que de ahí hemos tomado esa normativa, indicando de que esto va contra la ley, y los actos que van contra la ley, según la Constitución, son nulos. Si es molestia, yo no creo que sea molestia, es mucho más que molestia, ¿ok? Es indignación y es una crisis, y yo creo que ha sido mal asesorado el presidente, y al decir que sí, algunos están contentos y otros no porque había corrupción, son 2 cosas diferentes. Es decir, nadie, por favor, está, digamos, a favor para encubrir la corrupción o los culpables del sábado, lo que ocurrió el sábado 14, nadie. Son 2 cosas distintas. Si se quiere reforzar y modernizar la policía, como ha dicho el presidente, se tiene que hacer en primer lugar cumpliendo la ley. Como muy bien ha dicho Gustavo Gorriti ayer en un artículo sobre la purga policial, que así lo tituló, es que no se puede combatir los vicios destrozando la virtud. Y lamentablemente esto es lo que se ha hecho, es decir, la forma en la que se ha decidido al número 18, íntimo amigo del actual ministro del Interior, es lo que a todas luces lo que ha provocado esta recatafila de declaraciones y quejas, porque no se puede hacer de esa manera. Es decir, no se puede nombrar en ninguna parte, si esa interpretación, y con esto termino, que hacen ahora el ministro del Interior de la ley, fuese verdad, ¿sabes qué?
que no diga nada del artículo 8. ¿Para qué tanta hipocresía de decir que entre los 3 primeros? Que diga simplemente, el presidente podrá nombrar a los amigos del ministro y a quien el ministro le dé la gana. Y se acabó. ¿Qué porque pasó esa es la entonces? interpretación que están dando. Porque claramente el señor Sagasti, de haberlo previsto, supongo no hubiera querido empezar su periodo con una discusión tan compleja como esta, porque es una discusión compleja, mal asesorado, poca comprensión de la ley. ¿Cómo se resuelve este asunto? Porque el señor Sagasti ha dicho, marcha atrás no vamos a dar. Entonces, ante todo este despliegue de descontento, ¿qué tocaría hacer, señor Guadalupe? A ver, de hecho estamos en un problema serio en la policía, eso nadie lo puede negar. Y yo no creo que solamente se refiera a malos elementos. No, es una crisis estructural, yo lo llamaría de cultura organizacional, cultura de adentro que viene desde las escuelas policiales, apartamos de eso. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Tú dices un paso para atrás, yo digo un paso para adelante. Es decir, que reconozca que hubo un error en la interpretación de la ley, que no le hicieron leer bien, porque repito, cualquier persona la lee íntegramente, y ya digo, no todo el mundo puede estar equivocado, y recién, después de 6 años que tiene de vigencia la ley, un ministro del Interior dice, miren, se podía interpretar de otra manera. Hasta políticamente es obvio, ¿no? Yo diría dar un paso adelante, dejar sin efecto esa resolución suprema, que estos 3 generales también por su parte pueden renunciar y que vuelvan a su puesto de general. Yo no digo que renuncien a general, o sea, que vuelvan a su puesto igual 18, 19, 20, que es el que tienen, y que el presidente haga todos los cambios que desee, pero que cumpla la ley. Es decir, si quiere cambiar al comandante general de la policía, tiene el derecho, pero también tiene la obligación de escogerlo dentro de los 3 primeros. Ese es el punto fundamental. Lamentablemente, todo hubiera ido pero de maravilla y todos hubiéramos apoyado, pero pequeño detalle, digo en forma irónica, no cumplió con la ley. Y eso no lo podemos permitir porque estamos hablando de legalidad, de institucionalidad. Lo que se está pidiendo entonces es que se repongan a los policías que han sido retirados, que han pasado al retiro, que se repongan. La idea es que deje sin efecto su resolución y que escoja, si desea cambiar, digamos, no le vamos a decir al presidente lo que tiene que hacer, si desea cambiar el comandante general, a ver, y yo hablo por principio, o sea, no conozco a ninguno de los generales que estén en discusión ahora, o sea, ni a Velasco, ni a Cervantes, no los conozco, o sea, no estoy hablando de nombres, estoy defendiendo institucionalidades. Entonces, si quiere cambiar al general Velasco, que como a todas luces ha sido, y no que yo sepa, no tiene ninguna denuncia de corrupción, no participó en ninguna compra irregular, ni estuvo el 12 y el 14 porque estuvo luchando por su vida, contagiado exactamente de coronavirus. Yo recién me he enterado de los detalles ayer leyendo a Gustavo Gorriti, que estuvo en la UCI, estuvo a punto de morir, se recuperó, y lo primero que hizo fue reincorporarse a su institución, que es la policía. Es decir, a un general con esas características lo quieren instituir. Bueno, ¿el presidente tiene el derecho? Sí. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, tiene el derecho y lo puede hacer. Entonces, si quiere dejarlo, que lo deje, pero si quiere sustituirlo, lo puede hacer, pero dentro de los 3 que le siguen. De acuerdo, muchísimas gracias, José Luis, por la información. Creo que ha sido bastante clara. Vamos a ver cómo se maneja finalmente este delicadísimo asunto. José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior con nosotros, aclarando este tema que ha traído cola. Qué difícil, ¿eh? Así es. Nos vamos con